el exsecretario de la asociación y ex funcionario del Ministerio Público, César Soto Tornes, me compartió en mi oficina que había visitado la unidad de informática y que había escuchado voces humanas, y le había llamado la atención. Y le preguntó a los funcionarios que estaban allí de qué se trataba, y los funcionarios le respondieron de que, bueno, o sea, tú sabes lo que se hace aquí, todo lo que habla la gente se tiene que saber, dándole a entender que efectivamente se interceptaban y se grababan algunas conversaciones si eran de interés del fiscal Peña, y eso efectivamente se estaba haciendo por orden del ex fiscal Alejandro Peña. Señor presidente, para precisar eso, la unidad informática estaba dentro de la Fiscalía Sur. Dentro de la Fiscalía Metropolitana Sur. Y los funcionarios le habrían dicho que estaban grabando conversaciones. Exactamente. ¿Sabemos si esa grabación de conversaciones era de teléfonos o de oficinas? Teléfonos. Entiendo que de teléfonos. O sea, usted confirma acá lo denunciado por la periodista en el sentido de que en dependencias de la Fiscalía Sur se realizaron escuchas telefónicas. De acuerdo a lo que acabo de señalar, estaría confirmando lo expuesto en el libro. Ahora, hay situaciones también que me compartió mi compañera de directiva, Natalia Césped. Ella trabajó en la unidad de análisis con el ex fiscal Peña, y me ratificó de que el fiscal Peña incluso mandaba que revisaran nuestras basuras, nuestros desechos, para tratar de tener algún indicio si teníamos alguna conducta impropia o algún documento, algún indicio de cosas secretas que pudiéramos guardar nosotros como funcionarios. Sí, los papeleros de las oficinas, mandaba personal de la unidad de análisis con guantes para que nos revisaran la basura, y si había algo llamativo se le tenía que informar a él. Algo llamativo como algún documento, no sé, cosas que pudieran dar información. Bueno, hay una información de que hasta cartas se encontraban, cartas de personas, cartas personales, que estaban rotas ya una vez y caían ahí en el basurero y después eran leídas por el ex fiscal Peña. Y esa información me la entregó mi compañera de directiva, Natalia Césped, que trabajó en la unidad de análisis, que era una unidad de alta confianza, digamos, y que se relacionaba directamente con el fiscal Peña. Bueno, básicamente sí se utilizó esa unidad, según lo que yo entiendo, para efectuar una especie de espionaje contra los funcionarios. Bien. Don... Es que ahora voy, presidente. Diputado Arboe. Gracias, presidente. La primera. Perdón, le falta la primera pregunta, tiene toda razón. Diputado, la primera pregunta en realidad no la puedo responder porque yo no tengo conocimiento más que el informal de que sí hubo visitas de vehículos, pero no he sido testigo ni tampoco alguna fuente directa me ha informado a mí de que han habido visitas del Ministerio del Interior a la Fiscalía. Pero eso no significa que no sea posible, porque evidentemente fuera de los horarios laborales no abundan los testigos, digamos, de los eventuales invitados. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Al presidente nacional de la Asociación de Fiscales, Pedro Urtustegui. Lo primero es despejar un tema, porque alguien ha querido plantear acá que habría una especie de animadversión política contra el fiscal Peña o contra el gobierno, y lo primero que quiero despejar yo, para efectos de que no haya ninguna duda de que usted cumple una función gremial y que nosotros no tenemos una relación política, toda vez que entiendo yo que usted fue candidato a concejal por Renovación Nacional en algún minuto. Muy bien. Primera cosa para despejar, para que no haya ninguna duda. Fue. ¿Ya? Fue. No, ya no puede ser hoy día, pues. No puede ser hoy día. Segundo, consecuencia, para que no haya ninguna duda a ese respecto, que en algún minuto alguien lo planteó, dijo, no, aquí hay una animadversión política. Nada que ver. En ese sentido, yo quiero que usted nos relate brevemente dos episodios. Lo que le ocurrió al fiscal Bonocore y lo que le ocurrió, y entiendo que usted fue testigo presencial, de una agresión de parte del fiscal Alejandro Peña a la entonces fiscal Ana Quintana, que fue una situación bien delicada. Esto para efecto de configurar y explicar a la comisión, después de que el diputado conteste, explicar a la comisión cómo era la forma en que se relacionaba o cuando se ofuscaba el entonces fiscal Peña. Y en segundo lugar,
preguntarle a usted también lo mismo que le pregunté a la dirigente de la Asociación de Funcionarios. ¿A usted le consta la existencia, ya me quedó claro que de escuchas en la oficina no cabe ninguna duda, porque tiene ahí, ha mostrado, ha exhibido un aparato entregado, entiendo yo, por el propio fiscal Peña para evitar la grabación de conversaciones al interior de oficinas? La pregunta mía es respecto a escuchas telefónicas. ¿Tiene información usted de que en la Fiscalía Sur se siguieron procedimientos para realizar escuchas telefónicas, léase a funcionarios, léase fiscales o terceros ajenos sin autorización judicial? A ver, pregunta por pregunta. Fui 2 veces candidato, 2 veces, me fue mal. Primera mayoría del sector en su época, pero me fue mal. Y sí, yo me retiré de la política el año 2000, yo fui presidente del Partido de Renovación Nacional en la comuna donde estaba, y fui también consejero distrital y estuve bien metido en política hasta el año 2000. Y por lo mismo yo no tengo ninguna mala intención ni con ustedes, ni con el gobierno, ni con nada, porque yo hoy día cumplo una función gremial y hace 12 años que no milito en un partido político. Primero, en relación con el tema de el fiscal Juan Pablo Bonocore, la verdad es que yo no tengo mayor antecedente. Yo sé que él viene mañana, le pasó algo muy similar a lo que le pasó a César Soto, el funcionario, él es fiscal, y él estuvo involucrado también, apareció como parte de la red o del organigrama por parte de un medio de comunicación de, me parece que los Cavieres o los Cara de Pelota, una de estas organizaciones criminales, porque también cayó en desgracia, por decirlo de alguna forma coloquial, con el fiscal Peña. No recuerdo bien los detalles ni los motivos, pero el fiscal Bonocore era una persona muy cercana. Yo era más cercano a la parte profesional. Yo no tenía una relación de amistad con el fiscal Peña, sino que una relación profesional, en ese sentido. En el caso del fiscal Bonocore había una cercanía más personal. Él les puede contar un poco más la vida más íntima del fiscal Peña. Pero no sé qué pasó exactamente entre ellos dos, que se produjo un quiebre y también ocurrió lo mismo. También apareció publicado en la prensa el fiscal Bonocore como miembro de una organización delictiva, en este caso, me corrige el diputado, de los Cara de Pelota. En el caso de Ana Quintana sí soy testigo directo, y qué bueno que me lo haya preguntado, porque en realidad han pasado varios años y esta cuestión quedó en la nebulosa. Yo ratifico íntegramente, sin ser fuente directa de la periodista Tania Tamayo respecto a la publicación que está acá, y la página 32 dice que siempre se mantuvo la duda de si Ortuztegui había relatado lo que vio ese día o había preferido callar. Y en ese sentido yo ratifico públicamente que lo que señala el libro es exactamente lo que yo señalé ante la fiscal sumariante, que era la fiscal Solange Huerta. Y en ese sentido yo no cambié ni un ápice en mi declaración. ¿Por qué no se sancionó al fiscal Peña por ese intento a mi juicio, desde mi punto de vista, independiente de lo que él haya querido hacer, la percepción tanto de la Anita como yo, que estaba al frente, o sea, al medio de los dos, es que se podría producir una agresión? Finalmente él golpea fuertemente la mesa donde nos encontramos, que era una mesa como esta, nosotros estábamos en una esquina, y Anita se pone a llorar después de ese incidente. Yo la tomo y la saco afuera, y tratando de protegerla, digamos, pero en ese sentido el fiscal regional está enojado, y yo diría fuera de sus casillas, por una situación que era totalmente de rutina, o sea, era una situación de trabajo, y él estaba absolutamente, a mi juicio, fuera de sí, digamos. Y este incidente lo tuvo anteriormente con otra fiscal que también trabajó bajo mis dependencias, que es doña Claudia Castro. Ella posteriormente, en forma pública, en un diario, me parece que es la tercera, no recuerdo, ella dijo que no había hecho ningún reclamo sobre el trato y que no había ningún problema, pero yo vi el correo electrónico que envió Claudia Castro respecto a lo que había ocurrido, y lo que aparece en el libro es real también. Insisto, sin ser yo la fuente directa de la información de lo que aparece acá respecto a la Anita, respecto a Claudio Castro, yo lo ratifico porque en el caso de la Anita fui testigo presencial, y en el caso de la fiscal Castro yo vi el correo electrónico donde ella denunciaba al fiscal Peña por malos tratos y que le habría mandado prácticamente a lavar los platos a la casa. Él tenía un trato muy despectivo con las mujeres en general, era bien machista en ese sentido, y no tenía muy buena relación laboral con las mujeres dentro de la
de la Fiscalía Sur. Y respecto de la pregunta 3, si yo tengo conocimiento de escuchas telefónicas sin autorización judicial, que es la pregunta que me ha hecho usted, diputado, la verdad es que yo no tengo conocimiento de escuchas telefónicas que se hayan hecho en la Fiscalía sin autorización judicial. Lo que sí yo les puedo proporcionar, y esto como no les puedo dar una información concreta porque no la tengo, en términos generales, lo que deberían investigar ustedes como comisión investigadora en relación al caso Bomba es si existen otras carpetas satélites o carpetas que se podrían denominar fantasmas o gemeleadas o de cualquier otro apelativo que ustedes quieran señalar, en las cuales se podrían haber hecho escuchas telefónicas con autorización judicial basado en otro delito a los mismos imputados del caso Bomba. Entonces yo no sé si eso ustedes lo han requerido, lo han investigado, pero si hay algo que se podría haber hecho en el caso Bomba es haber realizado escuchas telefónicas fuera del contexto y de la investigación propia del caso Bomba. Pero a mí no me consta, no tengo la información y entiendo que hay varias causas relacionadas con el caso Bomba y no solamente el RUC con el cual se investigó. Y en ese caso, eventualmente podría existir alguna falta administrativa e incluso eventualmente un delito. Pero la verdad es que yo no tengo más información que la que estoy proporcionando. Escuchas ilegales sin autorización judicial yo no conozco, y en el caso de las autorizaciones judiciales lo que podría existir, y lo digo en potencial porque no tengo certeza, es que existan causas gemeleadas o fantasmas o paralelas a la causa oficial del caso Bomba donde se pudieran haber hecho escuchas telefónicas. Eso es. Sí, para terminar, presidente. Sí, bueno, agradecer la información. Yo quiero pedir, presidente, que se oficie a la Fiscalía Nacional para efectos de indagar si efectivamente existen causas paralelas en las cuales se hubieran autorizado o se hubieran realizado algún tipo de interceptación de comunicaciones, porque lo que plantea el fiscal es extremadamente relevante, porque si bien la ley contempla la facultad excepcional de realizar una violación de la comunicación privada, esta se refiere a una causa judicial y muchas veces se utiliza una causa judicial determinada y se utiliza el mecanismo de las causas gemelas para efectos de realizar otro tipo de medidas intrusivas por eventos que pueden ser anexos y no necesariamente directamente relacionados con la causa. Se oficiar inmediatamente a la Fiscalía para ese respecto. Y por último, respecto a los micrófonos en las oficinas, más allá de la exhibición del aparato bloqueador, digamos, ¿esta es una práctica habitual en la Fiscalía Sur? A ver, yo puedo señalar lo que a mí me dijo el fiscal Peña, personal, en el sentido que usara el aparato porque me podían grabar en cualquier momento. Y de hecho, él siempre decía, y lo decía en tono de broma, por lo tanto yo no sé si es real o no, que su oficina personal, en la Fiscalía Regional, tenía micrófono, y que por lo tanto podía estar grabando cuando uno estaba conversando con él dentro de su oficina. Eso a mí no me consta, no sé si eso es real, él lo decía en tono de broma, no en serio, nunca nos informó en forma seria y tampoco nunca nos mostró que tuviera equipo de grabación dentro de la Fiscalía. Pero, como les digo, él nos pasó, no solamente a mí, sino que yo recuerdo que nos pasó a todos los fiscales jefes este aparato, que yo le di un buen uso y lo dejé dentro de un cajón, porque en realidad yo no creo mucho en eso de andar grabando ni tampoco andar persiguiéndose porque a uno lo puedan grabar. Eso es. Muchas gracias. Bien, aquí se habían hecho varias solicitudes de información, pero esta comisión ha solicitado alguna información. Ya hemos solicitado información a la Fiscalía, concretamente al fiscal nacional, don Saba Chaguán Sarraz. Y aquí tengo un documento donde solicitamos una información referente a la famosa celebración que se dice quiénes habían participado o quiénes no habían participado. Se hizo un sumario al respecto, se realizó un sumario, pero el fiscal nacional nos rechaza toda información que nosotros estamos pidiendo como comisión. Dice aquí en el último párrafo, dice, dada la oposición de las personas investigadas
antes individualizada, un listado de personas acá, a la entrega de copias o antecedentes de la carpeta de investigación administrativa, el Ministerio Público se encuentra impedido de acoger su solicitud a ese respecto, por tener el carácter de secreta o reservada, al tenor del dispuesto en el artículo 21, número 2 de la Ley 20.285, sobre acceso a información pública. Entonces estamos un poco, por eso yo digo que, ¿qué podemos hacer si solicitamos información que incluso ha salido por la prensa, y nosotros queremos corroborar esa información de la prensa, lo mismo que sale en el libro, y el fiscal nacional también nos niega la información? Yo no sé, que aquí tenemos varios abogados dentro de la comisión, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Y de aquí? No sé, yo quisiera, antes que se vayan nuestros invitados. Señor presidente, lamento la respuesta del fiscal nacional, solo revela la cultura del secretismo en el Ministerio Público, cosa que es inaceptable. A ver, aquí nosotros creamos la institución del Ministerio Público con el objetivo de mejorar los niveles de persecución criminal. Lo que no puede ocurrir es que un sumario de una institución persecutora se mantenga casi como secreto de por vida, porque si no, incluso van a estar por sobre los sumarios de la Administración Pública o del Poder Judicial. Me parece eso francamente inaceptable. Yo, como comisión, más allá de que hoy día sea materia dentro del marco de la ley, bueno, somos nosotros los encargados de modificar la ley y modificaremos la ley entonces para efectos de tipo de situación no se produzcan. Pero sí creo que la comisión debiera representar al fiscal nacional el malestar, toda vez que esta es una comisión investigadora, que nos estamos jugando, nos estamos reuniendo para ver si el fiscal Peña era buena persona o mala persona, si nos estamos investigando hechos extremadamente graves. En consecuencia, creo que hay que hacerle presente al fiscal nacional nuestra molestia por ello. Sí, este es un sumario ya finiquitado, si no estamos hablando de un proceso. Diputado, efectivamente, yo tengo la impresión, si le rogaría a los abogados que están en la comisión que me rectificaran si estoy equivocado, digamos, pero yo tengo la impresión que existe un procedimiento en aquellos casos en que es negada la información, y es un procedimiento que está establecido en la misma ley sobre transparencia de la información. Y ese procedimiento permite recurrir al Consejo para la Transparencia y eventualmente ante la Corte de Apelaciones. Son normas distintas. Lo que estamos haciendo nosotros más bien es en uso de las facultades constitucionales, de facultades investigativas, no apelando a la ley de transparencia, porque la ley de transparencia, para efectos del Ministerio Público, yo diría que es bastante restringida. Esa es mi percepción. Entonces, no hay un procedimiento establecido. Si se nos niega, como oficio fiscalizador, recuerden que nosotros tenemos facultad fiscalizadora respecto a los actos de gobierno, no de los actos de, en este caso, un órgano autónomo como es el Ministerio Público. Quizás eso habría que modificar en la norma constitucional. Bien, quiero pedir estamos en la hora, pedir unos 10, 15 minutos para al final se apruebe. Yo quisiera hacer algunas preguntas, bueno, se ha respondido todo. ¿No? Ya, diputado Cheroni. Sí, pensé que no. Presidente, la verdad de las cosas es que uno cuando sigue escuchando, diríamos, distintos antecedentes sobre este caso, queda más perplejo. Y más perplejo en el sentido de cómo es posible, diríamos, que finalmente se haya nombrado al ex fiscal Peña a cargo de una investigación tan importante. Y yo creo que me gustaría a mí, dentro de lo que ustedes pueden, pero como dirigentes que son de una asociación de fiscales, pudieran darnos una respuesta, ojalá, lo más iluminadora posible. Porque uno, si analiza, diríamos, toda la situación y ve que estaba a cargo de esta investigación un fiscal que por lo menos yo tengo una muy buena opinión como el fiscal Armendáriz, y que uno tiene buenos antecedentes de él, y que está a cargo de esta investigación tan importante. Y de pronto uno se encuentra con que lo desplazan y nombran a un fiscal que no tiene las condiciones funcionarias, ni menos personales, por todos los antecedentes que se han dado, un fiscal que está en el promedio, bajo el promedio de resultados, y que además tiene una serie de conductas de persecución en contra de los dirigentes sindicales.
el caso exactamente. Y también el tema de maltrato funcionaria, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de una verdadera situación de casi de buscar antecedentes como en una búsqueda de espionaje, diríamos, dentro de la Fiscalía. En fin, una serie de condiciones que uno ve que es absolutamente inadecuado como para hacerse cargo de una investigación tan importante. Pero finalmente se le nombra. Entonces uno la única conclusión a que puede llegar, especialmente por el hecho de cómo ocurren, diríamos, las situaciones después, es que llegó a un acuerdo con el gobierno. Un acuerdo con el gobierno en el sentido de asegurarle al gobierno que él iba a formalizar una acusación en contra de las personas que finalmente se detuvieron, a costa de lo que sea. Porque en el fondo, por parte del gobierno, tenemos un gobierno totalmente presionado por la opinión pública, por el tema de inseguridad ciudadana frente al caso Bomba y sin ningún resultado. Entonces, un gobierno que finalmente necesita presentarle a la ciudadanía resultados concretos en la persecución criminal. Un resultado en cuanto a finalmente obtener, diríamos, personas acusadas, formalizadas. Entonces, la única conclusión que llega es que finalmente aquí hubo conversaciones entre Gispeter, a lo menos, el gobierno, el exfiscal Peña, en donde el exfiscal Peña garantiza que va a formalizar, es el único, como quien dice, que se juega frente al gobierno en que él va a obtener una formalización, porque no se explica cómo uno ve que formaliza el 4 de abril y el 11 de abril, es decir, días después, está nombrado en un cargo de gobierno. Es la única explicación que uno tiene, que aquí hubo un acuerdo del gobierno con este fiscal, que es el único que le garantiza. Yo les planteo esto, ¿por qué? Porque aquí nosotros en el fondo tenemos que indagar si hay una intromisión real del gobierno en el actuar de la Fiscalía. Y esto es importante, porque hay que velar porque la Fiscalía realmente sea independiente y que realmente se cumplan las normas constitucionales de que finalmente tengamos un Ministerio Público independiente de este o cualquier gobierno. Y en la medida en que podemos, como comisión, llegar a la conclusión que realmente hay una presión del gobierno, yo creo que eso va a ser muy sano para el Ministerio Público, para futuro, para que eso nunca más ocurra. ¿Ustedes creen realmente que existió esta presión de parte del gobierno y que finalmente hubo este acuerdo? ¿Saben ustedes realmente de conversaciones que hayan podido llegar a una situación como esta? Eso es lo que quería plantear. Tiene la palabra nuestro... O por lo menos sospechan o presumen que así se dio. Tiene la palabra nuestros invitados. No por ser fiscal, sino que era... muy bien. A ver, yo naturalmente, y es un defecto profesional, soy investigador y por lo tanto yo no me gusta llegar nunca a supuestos en base a antecedentes que yo formalmente no tengo. Puedo tener mis convicciones personales, íntimas respecto al tema, pero yo en esa pregunta paso, porque precisamente incluso pudiera ser posteriormente una investigación de carácter penal o administrativa o de otra naturaleza. Lo que sí me gustaría pedirles, digamos, a la comisión, me parece muy bien el buscarle un aporte en definitiva a futuro al Ministerio Público. Eso me llamó mucho la atención lo que usted dijo. Creo que es muy importante las lecciones o las instrucciones públicas que en el fondo van a salir desde esta comisión de lo que nosotros y cómo debemos actuar nosotros como fiscales en el futuro. Y uno de esos temas que yo encuentro que es muy relevante y que me imagino ustedes lo han tocado acá precisamente porque está el jefe de la ANI hasta hace pocos minutos en esta comisión, es si los fiscales adjuntos y los fiscales regionales a su vez podemos o no investigar delitos con el sistema de inteligencia policial. Y cuando me refiero al sistema de inteligencia policial, me refiero a la DIPOLCAR y me refiero a la JIPOL, la Jefatura de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones. La ley de inteligencia, que ustedes la tienen que haber conversado también con el director de la ANI, dice que nuestra relación con el sistema de inteligencia policial se hace a través del fiscal nacional.
Y esa relación con el fiscal nacional se hace a través de requerimientos cuyos intermediarios son el Ministerio del Interior, el Ministro de Defensa y el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, en teoría, y de acuerdo a lo que uno logra ver del espíritu de la Ley de Inteligencia, que regula el funcionamiento de la Agencia Nacional de Inteligencia, es que los fiscales adjuntos no debemos trabajar con los sistemas de inteligencia policial, sino que con las unidades de policía ordinaria. Porque resulta que todas las actuaciones que realizan estas policías, como por ejemplo la DIPOLCAR o la JIPOL, los documentos que efectúan estas unidades, incluso la identidad de los funcionarios que trabajan en estas entidades, para las investigaciones se supone que son secretas. Entonces, hay un tema súper relevante que en este caso, a diferencia de lo que ocurre en todos los demás casos ordinarios, en el caso Bomba se investigó con el sistema de inteligencia policial. Y por lo tanto creo que es muy importante a futuro, dentro de las consecuencias que pueda finalizar esta comisión, es discutir el ámbito de la aplicación de la Ley de Inteligencia en el funcionamiento ordinario de la Fiscalía. Los fiscales podemos trabajar con la DIPOLCAR y la JIPOL en investigaciones de delitos comunes y corrientes o delitos que estén regulados por una ley especial como la ley antiterrorista, o tenemos que regularnos con las demás policías o organismos que existen actualmente dentro de la policía. Porque no es habitual y no es común que nosotros investiguemos con la DIPOLCAR o investiguemos con la JIPOL un delito. Son unidades ordinarias de la policía. Entonces, aquí nos encontramos con una utilización de estas unidades y yo creo que también una de las grandes razones por la cual puede haberse caído el caso Bomba es por haber trabajado bajo el estándar de la inteligencia policial y no haber trabajado con el estándar de un sistema de persecución penal acusatorio que corresponde al que trabajamos los fiscales con los jueces de garantía. Ese estándar, el que trabajamos nosotros los fiscales con la policía ordinaria y con los jueces, es un sistema que exige mucho mayor prueba para acreditar ciertos ilícitos, a diferencia de lo que ocurre con la lógica de la inteligencia policial. Yo creo que uno de los errores que hay que revisar es precisamente la actuación que se hizo en el caso Bomba al trabajar con los sistemas de inteligencia policial, un delito que tenía que después acreditarse ante un tribunal. Eso quería agregar. Gracias. Diputado Zafiri, Sí, tiene... Bueno, bien breve. Perdón, si me permite, presidente, solo para concluir, porque podría hacer la respuesta, porque como nos quedan 5 minutos. Es muy breve. Quiero consultarle a los Pedro de usted y a la dirigente de la Asociación de Funcionarios, si saben, solo eso, si saben que se ha realizado alguna vez algún perfil psicológico del ex fiscal Alejandro Peña. No hay ningún médico. No hay médico, ¿no? Bueno, este es otra de las cosas raras que tiene nuestra Ley Orgánica Constitucional 19640. Todos los fiscales adjuntos, cuando ingresamos a la Fiscalía, se nos hace un examen de conocimiento escrito, se nos hace un examen de conocimiento y destrezas de carácter verbal, y después se nos hace un examen de carácter psicológico, escrito y oral. El escrito es bastante prolongado, no me acuerdo, son 300 o 400 preguntas por cada cuestionario, pero es bastante rígido. Pero en el caso de los fiscales regionales, curiosamente, la ley no exige, en primer lugar, que sea fiscal la persona que postula, que es uno de los temas, a nuestro juicio, que es un defecto, y por lo tanto, en el caso del fiscal Peña, el fiscal Peña nunca fue fiscal antes. Nunca fue fiscal. Segundo, los fiscales regionales no rinden pruebas de conocimiento escrito. Segundo, los fiscales regionales no rinden pruebas de conocimiento oral, y respondiendo a la pregunta del diputado, los fiscales regionales tampoco nunca rinden pruebas psicológicas. Entonces, el fiscal Peña nunca rindió una prueba psicológica, ni tampoco se pudo, por lo tanto, determinar su perfil psicológico. Esto está en la ley 19640. Yo quiero hacer dos preguntas a nuestros invitados. ¿Qué creen ustedes que motivaba al fiscal Peña para esta práctica de colocar micrófono y escuchar las conversaciones? ¿Y quién o quiénes estaban a cargo de este tipo de trabajo? ¿Ustedes qué saben de eso? Bueno, las motivaciones siempre son autónomas y personales. ¿Diputado? Pero que además nos cuente quién es don Rodrigo Capelli. Yo le voy a comentar. Las motivaciones siempre son autónomas y personales en este caso, pero
lo que podríamos deducir objetivamente es que había una especie de delirio de persecución y los recursos que a mi modo de ver se debían utilizar para la persecución penal en algún momento se empiezan a utilizar con los mismos funcionarios y fiscales. No creo que haya sido lo mejor, al contrario, generó ambiente de desconfianza, hostilidad. De hecho, los funcionarios sabíamos que existían esos métodos de espionaje, porque así como el fiscal Ortuztegui tenía su detector, todos nos fuimos enterando de lo que pasaba. Y fue altamente nocivo ese clima. Y respecto al tema de la idoneidad del ex fiscal Peña para asumir el caso Bomba, o sea, quiero refrendar de que cuando uno elige a alguien, esta es mi posición sindical y también personal, cuando uno elige a alguien para que dirija equipos de trabajo, para que utilice recursos públicos y también, cierto, se vincule con la prensa, tiene, a mi modo de ver, que analizar también la línea de conducta. Y efectivamente la línea de conducta del fiscal Peña no tiene nada que ver con la línea de conducta que mantuvo el ex fiscal Armendari. O sea, los dos se ponderaban de manera totalmente distinta dentro de la institución. Yo no sé si el fiscal Ortuztegui puede aportar algo sobre eso, pero por lo menos desde la perspectiva funcionaria había una solidez ética del fiscal Armendari que lamentablemente por todos los señalados no la tenía el ex fiscal Peña. Y otra cosa, antes que se me olvide, respecto al tema de César Soto, no sé si lo más grave, pero muy grave, la grabación que se aludió como causa basal de la investigación administrativa y penal no existe. Esa grabación telefónica no existe, la pidió en su oportunidad el afectado y la pidió el abogado patrocinante Víctor Jaque Valenzuela, y la investigadora de la época Daniela Palma Rodríguez le dijo que no existía porque la habían tenido que borrar por economía de materiales. Y en la apelación que hicimos consta ese hecho. No obstante así, el señor fiscal nacional ratificó la remoción de César Soto Torres. ¿Y el señor Capelli? Señor Capelli, don Rodrigo Capelli Mora, entiendo que es ingeniero comercial, trabajó en la Unidad de Recursos Humanos de la Fiscalía Metropolitana Sur como profesional, parte del staff de la ex jefa Silvia Arancibia Calderón, y actualmente se desempeña como jefe de personal en la Fiscalía Nacional. Don Pedro, no sé si puede complementar, me ha dicho lo que motivaba las prácticas. Como señalé, en relación a los micrófonos, yo no tengo antecedentes concretos de la existencia de micrófonos en la oficina. Lo que yo señalé con claridad es que a mí el fiscal Peña, junto con los otros fiscales jefes, nos entregaron un aparato para detectar la existencia de micrófonos. Que uno pueda deducir o pensar que pudieran existir en base a ese aparato electrónico es otra cosa. Segundo, que lo que también señalé es que a mí el fiscal Peña en su oficina me mencionó en tono de broma que él dentro de su oficina tenía un aparato para grabar las conversaciones telefónicas que se producían dentro de su oficina. Lo cual, sí, él tenía, el fiscal Peña es una persona que tiene muy buen humor, una persona entretenida para conversar. Y este tema de los micrófonos, más de una vez lo mencionó, y claro, por eso también surge el hecho que todos los fiscales cuando iban a la oficina de él, iban con mucha preocupación, digamos, porque este tema se corrió, digamos, de que supuestamente habían micrófonos dentro de su oficina. Ahora, que yo los haya visto y que a mí me conste que él tenía micrófono dentro de la oficina, no. Y lo vuelvo a reiterar, eso a mí no me consta, sino que simplemente el hecho que él una vez lo dijo de broma y nos pasó a todos un detector de micrófono, cosa que unido a lo anterior uno puede, digamos, suponer cosas o pensarlas, pero más de confirmarlas 100% yo no puedo hacerlo. Eso. Bueno, una cosa solamente aclarar respecto a las prácticas antisindicales y para aclarar el tema del rol también de los distintos fiscales jefes. Hay algunos fiscales jefes que evidentemente dentro del proceso de la solicitud de prácticas sindicales no tuvieron conocimiento de estos hechos y por lo tanto no tenían cómo saberlo y por lo tanto no tenían cómo declararlo tampoco en el sumario, y otros fiscales jefes que sí tuvieron conocimiento de los hechos al igual que yo, y que yo creo, porque eso también a nivel
de información que no está confirmada porque el sumario es secreto, que no habrían confirmado la existencia de estas prácticas antisindicales. Y eso se los digo porque el mismo fiscal Peña, cuando a mí me comunica que dejo la jefatura del cargo, me lo dice así. Me dice, tú fuiste el único fiscal jefe que declaró en contra mía, fuiste el único fiscal jefe que ratificó la existencia de las prácticas antisindicales. Y en base a esa afirmación del fiscal Peña, que me la hace a mí delante del actual fiscal regional Marcos Hemilford, que es que yo concluyo que los demás fiscales jefes que tenían conocimiento de estas prácticas antisindicales la habrían ocultado al fiscal sumariante. Nada más que por eso. ¿En otras fiscalías no hubo problemas, no hubo prácticas antisindicales, que ustedes sepan? No, esto se produjo exclusivamente en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y exclusivamente en relación a la asociación a la que pertenece Paulina, que es la AFREM Sur, la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Sur, cuando ésta se estaba constituyendo y el objetivo era precisamente disminuir el quórum para efecto que ellos no pudieran seguir trabajando como asociación de funcionarios. El episodio de la venta de las corbatas es después de su resistencia a secundar la acción del señor Peña en lo sindical. ¿Y quién sospecha usted que es el que pone en conocimiento de los medios? Bueno, yo tengo mis sospechosos y tengo información directa de quiénes fueron las personas que hicieron el tema de las corbatas. Es un tema bastante sensible y personal para mí, porque yo estaba en pleno proceso de recuperación familiar. A mi hija le habían diagnosticado una enfermedad bastante complicada en enero del año 2011 y se produjo la renuncia del fiscal Peña en abril. De hecho, yo me tomé una licencia durante un mes por ese tema de mi familia. Y se produjo dos hechos importantes. Primero, que la propuesta de poder encabezar esta asociación, que es la Asociación Nacional de Fiscales, y por otro lado la posibilidad de suceder al fiscal Peña como fiscal regional en ese concurso público. Y curiosamente, el mismo día que yo postulo al cargo de fiscal regional en la Corte, el día, si no me equivoco, el día 28 de abril del año 2011, el mismo día me graban por teléfono desde la radio cooperativa, me graban una conversación privada en la cual yo me refiero a la venta de unas propiedades que eran mías, digamos, unas parcelas que tenía la octava región y también una empresa de ropa que tenía con mi señora que vendía corbatas que nosotros traemos de Italia. Y eso sale inmediatamente en los medios de comunicación y se eleva al tiro el asunto como una falta de probidad por supuestamente yo utilizar horas de la jornada de trabajo para asuntos de carácter particular. Y la verdad resultó bastante curioso, digamos, porque esa denuncia se mantuvo vigente no solamente durante el concurso a fiscal regional. Yo supuestamente estaba dentro de la terna y dentro de los posibles candidatos a ser nombrados como fiscal regional, pero ese proceso se mantuvo vigente durante 8 meses.